Muy buenos días, bienvenidos a Noticias 360 Internacional, la noticia sin fronteras. Hoy presentaremos un caso que puso frente a frente la inversión extranjera, el poder regulatorio del Estado y la protección del medio ambiente. Eco Oro Minerals contra Colombia. La controversia estuvo relacionada con el proyecto minero Angostura y el páramo de Santurbán, y llegó al Centro Internacional del Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, conocido como CIADI. Para conocer qué ocurrió, por qué se presentó la demanda y cuál fue la decisión del tribunal, vamos directamente con nuestro corresponsal, Cristian. Cristian, cuéntanos qué está pasando. Gracias, compañero Andrés. Nos encontramos en el contexto de una controversia internacional que enfrentó a la empresa minera canadiense Eco Oro Minerals con la República de Colombia, y que tuvo como uno de sus escenarios centrales el páramo de Santurbán. Para comprender esta controversia debemos regresar al año 2007. En ese año, Eco Oro Minerals, empresa canadiense que anteriormente se denominaba Greystar Resources Limited, celebró un contrato de concesión el entonces Ingeomina para desarrollar actividades relacionadas con la exploración de oro, plata, mediante el proyecto Angostura. El conflicto comenzó a intensificarse cuando Colombia adoptó diferentes medidas dirigidas a la protección de los páramos y avanzó en la delimitación del páramo de Santurbán. Estos antecedentes están documentados en las decisiones del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones, la CIADI, de 2021. Y también fueron analizados por el periódico El Espectador de ese mismo año. Posteriormente, en 2016, la Agencia Nacional de Minería redujo el área de la concesión de oro. Finalmente, la empresa terminó retirándose en el año 2019. Prácticamente el proyecto minero lo retiraron en el año 2019. Pero en el año 2016 ocurrió uno de los momentos fundamentales de esta historia. Eco Oro llevó a la controversia al escenario internacional. La demanda fue presentada ante el CIADI. Ahora bien, la parte demandante, Eco Oro Minerals versus la República de Colombia. Este conflicto se desarrolló bajo el marco jurídico del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá. Pero, ¿qué reclamaba exactamente Eco Oro? La empresa sostuvo que las medidas adoptadas por Colombia habían afectado sus derechos como inversionista. Por ello, presentó reclamaciones principalmente con una posible expropiación indirecta y con la violación del estándar mínimo de trato bajo una base jurídica. Esa base jurídica es el TLC de Colombia y Canadá. En ese momento, la empresa reclamaba 690 millones de dólares. Gracias, Cristian. Tenemos entonces una disputa donde chocan dos interacciones fundamentales. Por un lado, la protección de la inversión extranjera y por el otro, la protección ambiental. Pero, ¿qué decidió finalmente el tribunal? Para analizarlo jurídicamente nos acompaña el especialista Daniel. Daniel, cuéntanos. Gracias, Andrés. Lo primero que debemos aclarar es una precisión importante. Aunque la actividad plantea el caso como instaurado en 2021, la demanda fue presentada ante el CIADI en el 2016. El 9 de septiembre de 2021 se produjo la decisión sobre jurisdicción y responsabilidad. Entonces, ¿qué decidió el tribunal? El resultado fue complejo, porque no le dio la razón completamente a ninguna de las partes. En primer lugar, la mayoría del tribunal descartó que Colombia hubiera cometido una expropiación indirecta, porque consideró que las medidas adoptadas para proteger el páramo constituían un ejercicio legítimo del poder regulatorio del Estado, realizado con una finalidad ambiental y sin discriminación contra el inversionista. Esto se relaciona con la llamada doctrina de los poderes de policía, reconocida dentro del derecho internacional consuetudinario. Sin embargo, el tribunal llegó a una conclusión diferente respecto al estándar mínimo de trato. La mayoría consideró que Colombia sí había incumplido ese estándar.
debido, entre otros aspectos, a problemas relacionados con la delimitación del páramo y a inconsistencias entre las actuaciones de diferentes entidades estatales. En términos sencillos, Colombia tenía derecho a proteger el medio ambiente, pero debía hacerlo mediante actuaciones suficientemente claras, coherentes y previsibles para el inversionista. Ahora bien, ¿en qué fuentes del derecho económico internacional se apoyó esta decisión? Primero, en el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá, que establecía las obligaciones aplicables a la protección de las inversiones. Pero una pregunta que seguramente muchos espectadores están haciendo: si el tribunal encontró una violación del tratado, ¿Colombia tuvo que pagar los 690 millones de dólares reclamados? Y aquí encontramos uno de los aspectos más llamativos del caso. No en el laudo sobre daños emitido el 15 de julio de 2024, el tribunal no ordenó una indemnización a Ecooro, aunque se había determinado una violación del estándar de trato. Ecooro no logró demostrar suficientemente el valor de los datos que reclamaba. Por eso, la indemnización finalmente fue de $0. Cristian, llegamos ahora a esta parte fundamental de nuestro informe, nuestra propia valoración del caso. Cristian, desde la perspectiva ambiental, ¿qué opinión amerita la decisión? ¿Qué decidió finalmente el CIADI? Colombia expropió a Ecooro, incumplió Colombia el Tratado de Libre Comercio. Regreso la palabra para conocer la decisión de ese tribunal. Coincido parcialmente con Cristian. Para mí este caso demuestra que el derecho económico internacional no debería entenderse solamente como un mecanismo para proteger a inversionistas. También debe permitir que los estados regulen asuntos fundamentales como el ambiente, la salud pública y los recursos naturales. Sin embargo, esa capacidad regulatoria debe ejercerse respetando los compromisos internacionales asumidos por cada estado. Por eso considero acertado que el tribunal haya diferenciado entre expropiar una inversión para proteger el ambiente. Y desde mi perspectiva, sí deben existir límites ambientales al comercio y a la inversión internacional. No tendría sentido promover inversiones económicas que generen beneficios financieros mientras deterioran de manera irreversible ecosistemas fundamentales. Pero también creo que esos límites deben ser predecibles. Un estado no debe cambiar constantemente las reglas después de que una empresa realiza una inversión, confiando legítimamente en un determinado marco jurídico. En consecuencia, el verdadero desafío está en encontrar equilibrio entre inversión, desarrollo económico, soberanía estatal y la protección ambiental. Esto fue Noticias 360, Noticias sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.